Hola compañeros, mi nombre es Dayana Martínez y hoy hablaremos de la audiencia constitucional en el juicio de amparo. La constitucional es considerada la etapa más importante del juicio de garantías. Esta parte del juicio donde se desarrollan y concentran los actos procesales que más tienen influencia en cualquier juicio de amparo. Estos actos son la recepción de pruebas, la rendición de alegatos y, en su caso, el procedimiento del Ministerio Público Federal e incluso se dicta la sentencia que pondrá fin a una demanda. La audiencia constitucional puede definirse como el acto jurídico de naturaleza procesal donde la autoridad competente da fe de las actuaciones en lo referente al juicio y se ofrecen, admiten y desahogan las pruebas presentadas por cada parte, conforme a la regla general prevista en el artículo 147 de la ley de la materia, o en el acuerdo en el que se ordena admitir la demanda de amparo. Debe señalarse el día y la hora que debe tener lugar la audiencia constitucional, a más tardar dentro del término de 30 días, con excepción de los casos en que el agraviado impugne la aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en los que reclamen la violación de sus garantías contenidas en los artículos 16, en materia penal 16 y 20, fracción 1, 8 y 10, párrafos primero y segundo de la Constitución Federal. La celebración de la audiencia constitucional debe fijarse dentro de 10 días después de que se haya admitido la demanda de amparo. En cuanto al desarrollo de la audiencia constitucional, el artículo 155 señala que una vez abierta se procederá a recibir el orden de pruebas previamente exhibidas o expuestas por las partes o en el que sus momentos ofrezcan. Después pasa el periodo de alegatos para luego recibir y así, de ser necesario, el procedimiento representante social federal y determina con la resolución constitucional correspondiente donde el juez decide si procede o niega el amparo al quejoso o bien si sobresee al juicio por existir una causa de improcedencia. Es común que una vez asentado lo referente a los alegatos, las partes que asisten a la audiencia se concretan a firmar el acta o diligencia respectiva y queda pendiente el dictado de la sentencia que suele pronunciarse en los días posteriores e incluso meses después cuando la complejidad o más características del asunto así lo reclaman o cuando el exceso del trabajo en los tribunales no lo permita. El juez, haciendo uso de sus conocimientos, analizará el escrito de demanda, el informe de la autoridad responsable y las pruebas desahogadas por las partes en el juicio para concluir con una sentencia definitiva, en donde decidirá si el quejoso podrá ser amparado por el medio de control constitucional y, en su caso, señala contra qué actos específicos y contra qué autoridad surtirán los efectos del amparo. En cuanto a su contenido, puede señalarse que la audiencia se compone de 3 etapas o periodos a saber. En primer lugar tenemos el periodo probatorio. En esta etapa, las partes pueden ofrecer y rendir las pruebas que estimen necesarias para apoyar su dicho, siendo admisible según lo dispuesto en los artículos 150 de la Ley de Amparo, toda clase de pruebas excepto la confesional y las que fueren contradictorias a la moral y a su derecho. En etapa de desarrollo tenemos el periodo de alegatos, finalizando el periodo probatorio, es decir, una vez que son ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas, se reciben los alegatos de las partes y, en su caso, el pendiente del Ministerio Público. Los alegatos son conclusiones de las partes en el proceso, en las cuales se expresan argumentos para tratar de demostrar que se les asiste la razón y de modo que se declaren fundadas sus pretensiones o, en su caso, sus excepciones al dictarse sentencia. Por regla general, los alegatos se presentan por escrito, pero cuando se trata de actos que imponen peligro a la privación de la vida, ataques con libertad personal, deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos en el artículo 22 Constitucional Federal, el quejoso puede alegar verbalmente y solicitar que en los autos se asiente un extracto de sus alegaciones, mientras que en cualquier otro supuesto pueden también formularse verbalmente, pero sí la posibilidad de lo manifestado se asiente en sus autos. Sentencia. Finalmente la audiencia concluye con el dictado de la sentencia, en la cual el juez de distrito, después de valorar las pruebas y analizar los alegatos,
así como todo lo expuesto por las partes en sus escritos iniciales, determina si el acto reclamado es o no inconstitucional y, en consecuencia, se ampara o no el quejoso. Pues bueno, amigos, espero que les quedara claro estas fases de la audiencia constitucional. Nos vemos en un pronto video. Gracias, adiós.